Recuperamos un fragmento sobre apiterapia, el uso de todos los productos procedentes de una colmena para ayudar a nuestro organismo a mantener un buen estado de salud. Vemos un fragmento y el resto en la red. Ahí hay un punto que sí que ahí lo tenemos, Vale, voy. Ajá, ya pico, ¿verdad? Sí. Vale, levantamos, sin ha perdido el aguijón ni nada, y lo guardamos aquí. Dime cómo es ahí, ¿qué sucede? Pues va hacia abajo de la columna. Genial, en esta dirección. Se tiene los meridianos bastante bien, ¿eh? Cuando pica la abeja lo que inocula es la apitoxina. La apitoxina, que tiene una serie de componentes, algunos de ellos son derivados proteicos, son unos péptidos, de los cuales el más relevante de todos es la melitina, que yo no sé si es un 60% del componente de los productos de la apitoxina. Luego tiene otros que son el ácido hialurónico, una serie de esterasas que hacen que pueda difundir mejor el veneno en los tejidos del lugar donde pica. Yo tengo 2 hernias de disco en la zona lumbar, L5, S1, y estoy operado, y luego tengo 3 hernias de discos en la zona cervical. Entonces, aunque me gusta mucho el deporte con cierto riesgo, pues me habían prohibido terminantemente hacer este tipo de deporte. Yo he mejorado mucho mi calidad de vida, me han remitido los dolores y estoy muy contento porque puedo hacer cosas que antes no podía hacer, sobre todo relacionadas con el deporte. Puedo hacer musculación, que ni siquiera uso un cinturón de la zona lumbar. Puedo montar en moto de campo, hacer moto de enduro, que es bastante agresiva. Hago esquí de agua, hago esquí de nieve, hago wakeboard, cargo los bidones para llenar el barco de gasolina. Y la verdad es que he recuperado pues aquellas cosas que me habían prohibido y estoy encantado. No tenía ningún inconveniente en probar esto, y más porque me lo había recomendado un amigo. Yo creo que aquí funciona mucho el boca a boca, y habiendo visto un amigo que él mejoró mucho, no tenía ningún inconveniente. Es que desde la primera sesión empecé a notar mejoría. Lo primero que hay que hacer siempre es una prueba de alergia. También hay que tener en cuenta si está tomando algunos medicamentos que están contraindicados. Algunos medicamentos para la tensión y algunos medicamentos con morfina, pues no se puede tratar. Y luego también hay que tener en cuenta si la persona es diabética, si la persona está tomando algún medicamento relacionado con esto que pueda estar contraindicado. Todo esto hay que estudiarlo. Primero hay que hacer un historial y ver, no todas las enfermedades se tratan con esto, y además hay que tener en cuenta que el que cura es el cuerpo. Es decir, nosotros somos meros ayudantes. Yo un día me levanté, no me podía mover, tenía las manos agarrotadas, no me podía vestir, que era una artritis reumatoide y que, bueno, que estaba a tiempo. Entonces, bueno, pues empecé a picarme, vine cada semana, me ponía 3 abejas, siempre me ponía una en las suprarrenales y luego otra, pues dependía, las otras 2 dependía de donde me doliera. Que tenía las extremidades fatal, las manos sobre todo, y además que es algo que no es solo que yo me encuentre bien, sino que es que en los análisis sale. O sea, que ha salido, en los análisis médicos sale que ha bajado todo, el factor reumatoide, todo. O sea, estoy súper contenta. La apitoxina, el veneno de abeja, es muy útil en algunos procesos que cursan con inflamación. Artritis, todo lo que acaba en itis, normalmente va muy bien, pero hay que tener en cuenta que no todo se puede tratar. Y que muchas veces lo que sucede es que el cuerpo mejora, avanza en el proceso en el que está, pero no tiene por qué haber una curación, porque hay límites. La artrosis, por ejemplo, hay una deformación, la deformación no se va, pero mejora el dolor. Genial, cuando quieras. Venga. Bueno, pues a mí a finales del 2012 me diagnostican esclerosis múltiple, una enfermedad de la que yo no tenía mucho conocimiento, no sabía nada y de repente me la encuentro. Y bueno, entonces empiezo un poco a seguir lo que te van pautando los médicos convencionales, ¿no? Los tratamientos que normalmente se ofrecen. Entonces, bueno, pues después de años muy, muy difíciles en los que yo terminaba pensando o con la intuición de que estaba siendo más difícil la medicación para mí que la propia esclerosis múltiple. Entonces dije, bueno, tengo que buscar otras alternativas. Se lo comenté a mi familia, que yo creo que me empezaban a decir, bueno, esta hija se ha vuelto un poco loca, y entonces, bueno, después fue decírselo al neurólogo, que como sabía que yo no tenía buena experiencia con los medicamentos, dijo, vale, bien, prueba, en 3 meses te voy a valorar, que yo se lo agradecí enormemente, porque él no me dijo, bueno, si no quieres lo que yo te puedo ofrecer, directamente no te voy a atender, no, me dijo, vale, hazlo, y en 3 meses nos vemos. Yo empiezo con las abejas y empiezo a notar que soy capaz cada vez
de hacer cosas que antes no podía hacer. O sea, en mi propia casa, en mi propia vida, como que iba pudiendo recuperar cosas que eran cambios nuevos, que yo notaba que eso antes no lo podía hacer. Yo iba con la silla manual, después pasé a las 2 muletas, de las 2 muletas y mucho apoyo también de fisioterapia semanal, pasé a una muleta, de una muleta pasé al bastón y ahora incluso en trayectos cortos pues consigo andar hasta 40 metros sin ningún apoyo. Yo hace 35 años empecé a estudiar acupuntura y coincidió que cogí abejas para tener miel, me hice apicultor y me di cuenta que las abejas picaban en puntos de acupuntura. A lo largo de los años y de la observación fui viendo que efectivamente era así y no sabía en principio por qué ocurría, pero luego viendo cómo reaccionan las abejas, las cualidades que tienen, los puntos de acupuntura, diferentes cargas que hay en los puntos de acupuntura, lo que deduje es que la abeja cuando pasa por un punto que está muy cargado recibe una descarga y la abeja se defiende. Ahí entra también el arte del apiterapeuta, o sea, el arte de saber que existen unos puntos de acupuntura, que son unos puntos demostrados en cuanto a su existencia histológica, en cuanto a su relevancia magnética, y de alguna manera pues la abeja sabe discernir si en un punto o en otro, a la hora de picar, cuando está en la proximidad del punto, pues que debe de picar en esa zona que a su vez se ha demostrado que hay un mayor acúmulo de tejido nervioso, de tejido vascular. La esclerosis múltiple yo creo que es lo que dicen, que es la enfermedad de 1000 caras, es que es muy diferente de una persona a otra, de la evolución de un caso a otro. Dentro de la esclerosis hay una variedad tremenda, entonces pues nunca sabes, tú tienes que ver qué tratamiento te funciona y sobre eso pues ser persistente y trabajar y esforzarte y decir, bueno, yo el tope no me lo voy a poner, eso ya habrá que irlo viendo y eso ya vendrá paso a paso, no se puede decir esto es la solución definitiva, no, es que es algo del momento, del día a día. Yo echo de menos un poco eso así, que hubiese un seguimiento, que aquí hiciesen un seguimiento del paciente. Y una investigación, por supuesto, que a veces cuesta mucho dinero hacer una investigación de ese proceso, pero es un problema económico sobre todo, yo creo, y la situación de la medicina alternativa en España pues está que nos dejan, pero no está avanzando en la medida que ha avanzado en otros países. Estamos hablando de experiencias, tampoco estamos hablando de ensayos clínicos controlados sobre la utilidad de esta práctica. Lo que sí está claro es que la picadura de la abeja puede mejorar, eso sí, hay evidencias, pero insisto, evidencias que en el mundo en que nos movemos de la medicina basada en la evidencia se quedarían en evidencias tipo C, evidencias donde no hay una recomendación absoluta. Si usted tiene dolor en el codo, vaya que le piquen las abejas. Eso tajantemente tampoco se puede decir, porque no ha sido contrastado, no hay ensayos clínicos que lo demuestren. Pero sí, efectivamente, hay experiencias llamativas sobre el poder de la picadura de la abeja para curar algunas enfermedades. La miel española es la mejor del mundo. Tenemos muchos factores que no se dan en cualquier sitio. Tenemos una cantidad de horas de sol muy importante. La riqueza del suelo español es muy buena, es un suelo muy rico en minerales, en oligoelementos y sobre todo casi toda la miel española procede de plantas medicinales. Entonces siempre esas plantas le van a traspasar a la miel las propiedades que tienen. Cuando una miel es de verdad, va a cristalizar. Unas antes, otras después, unas se ponen todas cristalizadas homogéneamente, otras hacen como una especie de nubes, pero todas deben cristalizar. La miel es un endulzante natural que tiene azúcares, tiene una cierta pequeña cantidad de proteínas y de aminoácidos y luego sobre todo tiene unos compuestos que son fitoquímicos, que son activos en un montón de reacciones del cuerpo que actúan como antioxidantes, como antivíricos. También puede tener pues, ciertas propiedades antirradicales libres, o sea, son como más de 200 compuestos que incluso funcionando en esa pequeña cantidad son activos en el organismo. La jalea real es un poco como la leche de las abejas. Esto lo segregan las abejas nodrizas con unas glándulas que tienen a los lados del estómago. Y es el alimento de la reina durante toda su vida y de las crías durante los 15 primeros días de vida. Es un alimento tan potente que es lo que hace que la reina sea tan diferente al resto de las abejas, porque genéticamente salen de un huevo igual.
Es la diferencia de alimentación lo que determina que ese huevo llegue a ser una reina o sea una obrera normal. La jalea tiene distintas presentaciones, pueden ser en ampollas, pueden ser en cápsulas o puede ser fresca. Cuando es fresca es muy delicada, eso siempre tiene que estar en la nevera, no se debe congelar y tiene que estar más o menos a unos 3 grados. La forma ideal de tomarla es sublingual, eso tiene que ser, mira, te lo enseño. Esto sería jalea real fresca, ¿no? Entonces esto se toma con esta palita y la mejor forma de tomarlo es ponerlo debajo de la lengua todas las mañanas en ayunas y dejarlo que se disuelva. Así le va a pasar directamente a la sangre, no hace falta hacer el proceso de la digestión y el efecto es mucho más rápido. La jalea real realmente está mucho más concentrada que la miel, entonces ya sí que tenemos una cantidad de vitaminas, sobre todo el grupo B, vitamina C, vitamina D y minerales que podrían ser muy interesantes, o sea, como un complemento más en la alimentación. El polen es esto es lo que recogen las abejas de los estambres de las flores. Ellas van visitando distintas flores y van cogiendo poquito a poco, van haciendo una bolita y en las patas traseras tienen como una especie de bolsillo y se lo meten ahí. Entonces luego en la entrada de la colmena se pone una trampa, pasan ellas, pero se les cae la bola. Ellas lo cogen porque con esto hacen el pan de abeja. Es una mezcla que hacen de miel y polen y es lo que le dan a las crías después de dejarles de dar la jalea real. Y el polen debe estar siempre muy seco. Desde luego, si es posible, como siempre, polen español, porque viene mucho polen de importación que no tiene la mejor calidad posible. Además, siempre es bueno tomar polen de la zona, porque eso te va a ir inmunizando, va a prevenir muchas alergias, es muy bueno también para el asma. Pues el polen, además, tiene aún más concentrados este tipo de fitoquímicos, entonces sería bastante útil pues en también pues cierta sintomatología de catarro, para prevenirlo. Se ve que activa un poquito el sistema inmune, también esta capacidad antioxidante y antiinflamatoria está más potenciada. El própolis es una sustancia que elaboran las abejas recolectando en los brotes de las plantas productos resinosos, compuestos fenólicos que llevan a la colmena para conseguir la higiene de la misma. Tiene una eficacia importante para combatir las infecciones, tanto bacterianas como víricas. El trabajo importante que hacen las abejas en el planeta no es producir miel. La miel es una cosa extraordinaria y si no fuera por las abejas no la conoceríamos, nadie la puede hacer. Pero su trabajo importante en este planeta es la polinización, la fecundación de las plantas. Ellas transportan en los pelitos de su cuerpo el polen de unas flores a otras, de unas plantas a otras, mueven los estambres, las anteras. Las abejas están consideradas como el segundo elemento que existe en la naturaleza para fecundar las plantas. Hasta tal punto que se considera que más de 1/3 de la producción mundial de alimentos se debe a la polinización de las abejas.